Hola, buenas noches. Me llamo Ana, y hoy quiero compartir con ustedes una parte muy íntima de mi vida, algo que nunca imaginé que contaría. Es una historia que puede sorprender, pero que forma parte de quién soy. La vida tiene una manera extraña de llevarnos por caminos inesperados, a veces difíciles de comprender, pero en retrospectiva, todo tiene su razón de ser. Mi historia no ha sido fácil, pero creo que finalmente pude encontrar paz después de todo. En algún momento, fui trabajadora en la calle, y en otro momento, fui monja. Mi historia comienza cuando era muy joven. Nací en una familia sencilla, pero llena de amor. Crecí rodeada de personas que siempre trataron de darme lo mejor, pero las circunstancias no eran favorables. Desde muy pequeña entendí que no todo lo que deseamos en la vida se nos da, y que las oportunidades, cuando se presentan, hay que aprovecharlas al máximo. Durante mi adolescencia, las dificultades económicas y familiares empezaron a marcarme profundamente. A pesar de los esfuerzos de mis padres, sentía que no podía seguir adelante sin hacer algo por mí misma. La vida me llevó a tomar decisiones que, en su momento, parecían necesarias, pero que después me costó comprender. Comencé a trabajar en la calle. No fue algo que planeé, no era la vida que imaginaba para mí, pero me encontré allí, sin saber muy bien cómo había llegado. Al principio, me sentía perdida, como si el mundo fuera un lugar frío, pero con el tiempo, me di cuenta de que tenía que seguir adelante, que no podía quedarme en ese punto. Vivir en las calles, en medio de las luces de la ciudad, me enseñó muchas lecciones. Aprendí a ser más fuerte, a defenderme, a no esperar demasiado de los demás. Y, aunque en el fondo sentía que había algo que no encajaba, entendí que esa era mi realidad en ese momento. Sin embargo, algo en mí seguía buscando algo más. A veces, la soledad se volvía abrumadora, y las noches eran largas y oscuras. En el fondo, sabía que no quería quedarme atrapada en ese ciclo, pero no sabía cómo salir de allí. Fue entonces cuando conocí a una mujer, alguien que cambió el rumbo de mi vida. Ella no me ofreció lo que yo pensaba que necesitaba, sino algo completamente diferente. Me habló de un lugar donde podría encontrar paz, un lugar donde las personas, sin importar su pasado, podían empezar de nuevo. Me habló de la fe, de la esperanza, de la posibilidad de cambiar. Al principio, no entendía mucho de lo que decía, pero algo en su mirada me hizo querer escucharla. Decidí seguirla, y me llevó a un convento. No sabía muy bien qué esperar, pero en ese momento sentí que no tenía nada que perder. Al llegar al convento, todo era tan diferente. La calma que se respiraba, el silencio que envolvía cada rincón, las monjas que vivían allí, tan serenas y tranquilas, todo era tan ajeno a la vida que había conocido. Durante los primeros días, me sentí como una extraña en un lugar que no me pertenecía. Las monjas me recibieron con una bondad inmensa, algo que me desconcertaba, porque no estaba acostumbrada a esa clase de trato. En ese lugar, todo giraba alrededor de la fe, de las oraciones, del servicio a los demás. Era un mundo completamente diferente al que había vivido hasta entonces, pero algo en mi interior me decía que debía quedarme, que debía intentar entenderlo. Al principio, me costaba mucho adaptarme a la rutina. Las oraciones, las meditaciones, el silencio, todo me resultaba extraño, pero poco a poco fui encontrando algo en esas horas de tranquilidad que me ayudaba a encontrarme a mí misma. Me di cuenta de que el convento no solo me ofrecía un lugar físico para estar, sino también un espacio donde podía pensar, reflexionar, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía encontrar respuestas a las preguntas que siempre me rondaban. En ese convento, las enseñanzas religiosas se convirtieron en una forma de consuelo. El perdón, la humildad, la aceptación de uno mismo, eran ideas que, al principio, no entendía del todo, pero que poco a poco empecé a asimilar. A pesar de mis dudas y de las sombras de mi pasado que aún me perseguían, comprendí que la vida no era solo una cuestión de lo que se había hecho, sino de cómo se elegía vivir el presente. No podía cambiar mi pasado, pero sí podía decidir qué hacer con el futuro. Aprendí que la fe no era solo algo que se rezaba, sino una forma de vivir, una forma de mirar la vida con otros ojos, con esperanza. Aunque al principio me sentía como si no tuviera derecho a estar allí,
a medida que pasaba el tiempo, empecé a darme cuenta de que nadie está fuera del alcance de la misericordia. Y que la paz interna no dependía de lo que había hecho, sino de lo que decidía ser. Con el tiempo, la paz se fue asentando en mi corazón. No fue un proceso rápido ni fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, de no saber si estaba tomando el camino correcto. Las cicatrices del pasado seguían presentes, pero ya no me dominaban. La oración, la reflexión, y sobre todo, el perdón, me ayudaron a liberar muchas de las cargas que llevaba conmigo. Aprendí a perdonarme a mí misma, algo que parecía imposible cuando miraba atrás. Fue un proceso lento, pero cuando finalmente sentí que podía perdonarme, algo en mí cambió para siempre. Sin embargo, llegó el momento en que supe que mi camino en el convento había llegado a su fin. No fue fácil tomar esa decisión, pero sentí que ya no podía seguir allí. No porque hubiera abandonado la fe o lo que había aprendido, sino porque entendí que mi lugar no estaba en las paredes del convento, sino en el mundo exterior. Regresé a la ciudad con una nueva perspectiva, con una comprensión más profunda de la vida, de lo que significa vivir con propósito, con integridad. Pero ahora sabía que, aunque el mundo exterior fuera complicado y a veces caótico, yo llevaba dentro de mí una paz que nadie podía arrebatarme. Ya no era la misma persona que había llegado al convento, pero tampoco era la misma que había caminado por las calles, buscando respuestas. Ahora, me sentía completa de una manera que nunca antes había experimentado. Hoy, miro atrás y sé que todo lo que viví, cada experiencia, cada dolor, cada acierto, me ha llevado hasta aquí. No hay un solo camino en la vida, ni un solo tipo de persona. La vida está llena de giros, de segundas oportunidades, y a veces esas segundas oportunidades no se ven como uno espera. Fui trabajadora en la calle y fui monja, dos caminos completamente diferentes, pero ambos me ayudaron a entender la importancia de la redención, del perdón y del crecimiento personal. Cada etapa de mi vida, por difícil que fuera, me enseñó algo que necesitaba aprender. Y ahora, aunque no sé lo que el futuro me deparará, sé que he encontrado la paz que tanto buscaba. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia. Historia 2. Hola, buenas noches. Me llamo Laura, y quiero compartir una parte de mi vida que, hasta ahora, he mantenido en silencio. Es una historia que ha sido muy difícil de aceptar, de entender y, sobre todo, de vivir. Es una historia que ha recorrido un camino inesperado, lleno de giros oscuros y momentos de luz. Mi vida ha sido una mezcla de extremos, fui prostituta y luego encontré mi camino en la fe, convirtiéndome en monja. Parecen dos mundos completamente opuestos, casi irreconciliables, pero la forma en que llegaron a cruzarse es lo que quiero contar. Todo comenzó hace algunos años, cuando aún era una joven llena de sueños e ilusiones. Venía de una familia humilde, trabajadora, pero en un momento de mi vida, la falta de dinero y oportunidades me llevaron por caminos oscuros. Siempre fui una persona con inquietudes, con preguntas sin respuesta, y aunque mi familia me enseñó valores, sentía que algo faltaba. A esa edad, creía que la vida tenía que ser mucho más, algo con más sentido y propósito. Pero la realidad fue mucho más complicada de lo que imaginaba. Cuando tenía alrededor de 18 años, me enfrenté a una situación desesperada. No podía mantenerme, no tenía un empleo estable y mis sueños de seguir estudiando se desvanecían poco a poco. Fue en ese momento de necesidad que conocí a una persona que cambiaría mi vida para siempre. Me ofreció una salida, un trabajo bien remunerado, sin importar las consecuencias. Me propuso vender mi cuerpo a cambio de dinero fácil. En ese instante, el miedo, la desesperación y la desesperanza me nublaron la mente. No veía otra opción y acepté. Lo que empezó como una forma de ganar un poco de dinero para sobrevivir se convirtió en una rutina difícil de sostener. Al principio creí que sería solo una etapa, algo pasajero que me permitiría reponerme. Pero ese mundo me atrapó más de lo que pensaba. El dinero llegaba rápido, pero con él también venían el dolor, la soledad y la humillación. Vendí mi cuerpo a cambio de dinero, pero el precio que pagaba cada día era mucho más alto, mi dignidad, mi autoestima, y sobre todo, mi paz interior. Me convertí en un objeto, en una sombra de lo que alguna vez fui.
Cada día era una rutina de sentirme vacía, sin propósito, y cada noche era un recordatorio de que había perdido mi valor como persona. Pasaron los años, y aunque intenté salir de ese mundo en varias ocasiones, siempre volvía. La dependencia del dinero, la sensación de control que creía tener sobre mi vida, me mantenía atrapada. No podía ver un futuro diferente. Mi cuerpo estaba agotado, pero también mi mente y mi alma. Sentía que había cruzado un límite del cual no podía regresar. Las noches eran largas, solitarias y frías, y cada día parecía una lucha interminable por encontrar algo que diera sentido a mi vida. Fue en uno de esos momentos de profunda desesperación que alguien tocó a mi puerta. No recuerdo su nombre, pero recuerdo su presencia. Era una mujer con una mirada serena, llena de paz, y una voz que parecía acariciar el aire. Me ofreció algo que nunca había considerado, una posibilidad de redención. Me habló de la fe, de la posibilidad de sanar mi alma a través de Dios y del amor incondicional. En ese momento, dudé, pero algo en sus palabras tocó mi corazón de una manera inesperada. No sabía qué hacer, pero algo me llevó a aceptar su propuesta, un retiro espiritual. El retiro fue como una bocanada de aire fresco en un cuarto lleno de humo. Allí, rodeada de desconocidos, aprendí a mirar dentro de mí misma. Me enfrenté a mis miedos, a mi pasado, a todas las decisiones que me llevaron a ese lugar. Fue doloroso, sí, pero también liberador. Comencé a ver las cosas de manera diferente. Allí, comprendí que había un camino más allá de la desesperación, que había un poder superior que podía sanar mi alma. Poco a poco, en medio de rezos, meditaciones y charlas llenas de esperanza, descubrí una paz que nunca antes había sentido. Después de ese retiro, algo dentro de mí cambió para siempre. Sentí una fuerza interna que antes no conocía. Comencé a buscar respuestas en la fe, a leer sobre la palabra de Dios, a intentar encontrar el propósito de mi vida. Me acerqué a una comunidad que me acogió con amor y sin juicio. Fue entonces cuando, tras mucho rezar y reflexionar, tomé una decisión: quería un cambio radical en mi vida. Dejar atrás todo lo que había sido, empezar de nuevo, limpiar mi alma. Decidí unirme a una comunidad religiosa, convertirme en monja. Aunque muchas personas alrededor no entendían mi decisión, yo sentía que era la única manera de redimirme, de encontrar la paz que tanto anhelaba. Vivir en el convento fue un desafío, especialmente al principio. Había muchos fantasmas de mi pasado que seguían allí, exigiendo ser enfrentados. No fue fácil acostumbrarme a una rutina de silencio, oración y dedicación a los demás. Había días en los que sentía la soledad y el vacío que tanto me perseguían. Pero a través de la fe, del amor a Dios y de las relaciones que fui formando, encontré la paz que buscaba. El proceso de sanación no fue inmediato. A través del tiempo, aprendí que no se trata de borrar el pasado, sino de aprender de él. Cada cicatriz, cada dolor, cada error, fue parte de lo que me hizo ser quien soy hoy. Aprendí a aceptarme con todo mi ser, a perdonarme y a encontrar consuelo en la fe y en el amor que me rodeaba. La vida en el convento me enseñó la importancia de servir a los demás, de encontrar paz en el silencio y en la conexión con lo espiritual. Hoy, miro atrás con agradecimiento. Mi vida, aunque llena de altibajos, me ha enseñado valiosas lecciones. Aprendí que la redención no es un camino fácil, pero que siempre es posible. No importa cuánto te pierdas, siempre hay una luz al final del túnel. Fui prostituta, pero también fui monja, y ambas experiencias me enseñaron a encontrarme a mí misma, a reconstruirme y a vivir en paz. Mi historia es solo una entre tantas, pero sé que en cada paso, encontré una manera de sanar y de seguir adelante. Historia 3. Mi nombre es Ana y, aunque mi vida ha sido como una montaña rusa llena de giros inesperados, hoy me encuentro en un lugar de paz. Mi historia, como la de muchos, es un viaje de redención, pero también es un relato de magia, la magia interna, esa que se va descubriendo poco a poco. Sin que uno se dé cuenta de cómo empieza a transformar todo a su alrededor. Mi vida comenzó como la de muchas personas, pero con una gran diferencia: siempre sentí que había algo más en este mundo, algo más allá de lo que la sociedad me decía que debía ser. A una edad temprana, mi entorno me empujó hacia una vida que no deseaba,
pero que no sabía cómo evitar. Aunque tuve una infancia marcada por el amor de mi familia, las dificultades de la vida me fueron llevando por caminos oscuros, hacia la desilusión. Buscaba algo, no sabía qué, pero había un vacío dentro de mí que no podía llenar con las cosas comunes de la vida. La desesperación de la juventud me llevó a tomar decisiones que más tarde lamentaría, y me sumergí en una vida que me alejó de mi verdadera esencia. Fue como si estuviera buscando magia, pero en los lugares equivocados. A lo largo de los años, viví experiencias que parecían inevitables, pero que en realidad fueron solo una respuesta a un llamado más profundo. Me encontraba atrapada en un ciclo de no entender quién era realmente. Pasaron los años y esa búsqueda constante me llevó a un punto donde ni la magia de los hechizos ni las promesas vacías parecían darme lo que buscaba. Al final, sentí que estaba perdiendo mi alma. Un día, todo cambió cuando conocí a una mujer que no era como las demás. Ella tenía una energía diferente, una tranquilidad que parecía provenir de un lugar muy profundo. Algo en su mirada y en sus palabras me hizo querer saber más. No hablaba de la magia oscura ni de hechizos antiguos, sino de algo mucho más profundo, la magia de la transformación personal, de las energías que cada uno de nosotros tiene dentro. Fue como si me estuviera mostrando un camino que yo misma había ignorado por tanto tiempo. Ella me habló de la brujería como algo mucho más espiritual que físico. Había una energía en el universo, decía, que nos conecta a todos. No era magia en el sentido común, sino una fuerza que nos invita a descubrir nuestras verdaderas capacidades y nuestra conexión con el mundo natural. Me habló de la naturaleza, del poder del viento, de las estaciones, de la luna. Todo estaba conectado, y al comprender esa conexión, podíamos curar nuestras heridas, sanar nuestras almas. Empecé a aprender con ella, a ver la magia no como algo para manipular a otros, sino como una herramienta para sanar. En ese proceso de sanación, descubrí que la verdadera magia estaba dentro de mí. Mientras aprendía sobre el poder de los elementos, me adentraba más en el conocimiento de mi ser interior y comenzaba a liberar las cargas que había estado arrastrando durante tanto tiempo. Mi vida empezó a transformarse de una manera que nunca había imaginado. Ya no me sentía perdida ni vacía. Descubrí el poder de la introspección, de sanar desde adentro, y comprendí que esa era la verdadera magia. No se trataba de hechizos ni encantamientos, sino de un profundo proceso de cambio personal. Después de un tiempo, me encontré en un lugar de paz, un lugar en el que por fin entendí mi propósito. Ya no buscaba en lugares oscuros ni en fórmulas fáciles de magia, sino en la quietud, en la conexión con el mundo, en la aceptación de mis propios errores y aciertos. Fue cuando decidí dar un paso aún más grande en mi vida. Me uní a una comunidad religiosa, buscando una forma de reconciliar mi vida con algo mayor. El convento no era un lugar ajeno a mi búsqueda, sino un espacio de curación y reflexión. En ese entorno, la magia que había aprendido no se desvaneció. Al contrario, entendí que mi camino hacia la paz no era un rechazo de mi pasado, sino una forma de integrarlo, de aprender a vivir con ello. Cada día en el convento era una oportunidad para sanarme, para seguir explorando esa conexión espiritual que había comenzado a descubrir. La meditación, la oración, el contacto con la naturaleza, todos esos elementos me ayudaron a entender que la magia de la vida no está en lo que nos pasa, sino en cómo elegimos vivirlo. Historia 4. Mi nombre es Elisa, y al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que mi vida ha sido una serie de giros inesperados, de lecciones aprendidas de la manera más difícil, pero también de momentos de crecimiento que jamás imaginé. Mi historia es una de transformación, un viaje desde la oscuridad hasta la luz, un relato de renacimiento. No siempre fue así, y a veces me cuesta recordar la persona que fui, tan perdida en ese ciclo constante de decisiones equivocadas y desesperación. Pero al mismo tiempo, no puedo ignorar que todo lo que viví me ha traído aquí, a este momento de paz y comprensión. Mi vida comenzó en un hogar modesto, donde el amor no faltaba, pero las expectativas de la sociedad y de los demás siempre parecían estar sobre mis hombros. Crecí en un ambiente donde las buenas maneras, los sueños tradicionales y el camino hacia la estabilidad eran los objetivos claros. Sin embargo, en algún lugar de mi interior, siempre sentí que no encajaba completamente.
Las expectativas me parecían como un peso constante, un recordatorio de que no era suficiente, de que nunca lo sería. En mi adolescencia, esta sensación de incomodidad se hizo más fuerte. El mundo me ofrecía caminos claros, el trabajo, el estudio, la familia. Pero yo no sabía cómo seguir esos pasos. Me faltaba la confianza en mí misma, y a menudo sentía que mis propios sueños no tenían cabida en la realidad que me rodeaba. A los 18 años, me encontré perdida, como una hoja llevada por el viento, sin rumbo fijo. Fue entonces cuando tomé decisiones que me alejaron aún más de mi verdadera esencia. Busqué en el exterior lo que no podía encontrar dentro de mí: aceptación, pertenencia, validación. A veces, el vacío interno puede ser tan profundo que uno no sabe qué hacer para llenarlo. Yo traté de hacerlo con todo lo que pude encontrar: afectos superficiales, distracciones temporales, y finalmente, elegí un camino que no estaba preparado para recorrer. Me sumergí en un mundo que parecía ofrecerme respuestas inmediatas, un mundo que, aunque doloroso, me daba la sensación de estar controlando mi destino. Pero pronto me di cuenta de que, lejos de encontrar el control, me estaba perdiendo aún más, y lo que en un principio parecía ser una vía de escape se convirtió en una prisión emocional y mental. Es difícil describir con precisión los momentos exactos en los que me sentí completamente vacía, pero lo recuerdo con claridad. Era una sensación de estar atrapada en una rutina de la que no podía salir, como si estuviera caminando por un laberinto sin salida. Sentía que las decisiones que había tomado me habían alejado tanto de lo que alguna vez fui, que ya no sabía quién era ni qué quería. Me había perdido de tal manera que la desesperación se convirtió en mi compañera constante. Fue en ese tiempo, en medio de mi confusión y dolor, cuando la vida me ofreció una oportunidad de redención. No sabía que ese momento llegaría tan pronto, ni que cambiaría todo lo que había creído hasta entonces. Un día, mientras paseaba por una calle solitaria, encontré una iglesia. No era una persona religiosa, pero algo en ese lugar me llamó la atención. No había ruidos, no había prisas, solo un silencio profundo y acogedor. Fue un refugio inesperado en medio de mi tormenta. Decidí entrar, no porque buscara consuelo divino, sino porque necesitaba algo que no sabía cómo encontrar en otro lugar. Dentro, el aire era tranquilo, lleno de paz. Fue allí donde conocí a Sor Isabel, una mujer que, aunque no buscaba imponer su fe, me ofreció algo mucho más valioso: su escucha. No me juzgó, ni me criticó por mis errores, ni me dijo que estaba condenada. Simplemente, me escuchó. Y, para mí, eso fue lo más importante. En un mundo donde constantemente nos sentimos invisibles o incomprendidos, el acto de ser escuchado puede ser transformador. Sor Isabel me mostró que, incluso en los momentos de mayor oscuridad, siempre hay una puerta abierta hacia la luz. No necesitaba buscar respuestas externas, sino aprender a mirar hacia adentro. Fue ella quien me invitó a reflexionar sobre el verdadero propósito de mi vida. Me enseñó a tomar un paso atrás y ver mis decisiones desde una nueva perspectiva. A medida que pasaron los días, y luego las semanas, comencé a comprender algo profundamente importante: la paz no se encuentra huyendo de lo que hemos hecho, sino enfrentándolo con valentía, aceptándolo. Y luego eligiendo cambiar. Me di cuenta de que no se trataba de borrar mi pasado, sino de integrarlo en mi historia sin dejar que definiera mi futuro. Esa fue una de las lecciones más profundas que aprendí. La verdadera libertad no es escapar, sino transformar lo que somos, abrazar nuestra humanidad y redimirnos. El convento se convirtió en un lugar donde me encontré a mí misma. No era un escape, sino un espacio de reflexión, crecimiento y, sobre todo, sanación. Aquí, entre oraciones y meditaciones, entendí que la vida no siempre es fácil, y que las cicatrices del alma no desaparecen de inmediato. Pero cada día que pasaba allí me acercaba más a una versión de mí misma que había olvidado. No era la mujer que había sido en el pasado, pero tampoco era la misma persona que había llegado allí. Había comenzado a sanar, a perdonarme, a reconstruir lo que se había roto. La vida en la comunidad religiosa me enseñó a vivir en humildad, a servir a los demás con amor y respeto.
Aprendí que la verdadera fuerza no proviene de la perfección, sino de la capacidad de levantarnos cada vez que caemos, de hacer las paces con nuestros errores y de seguir adelante con un corazón más sabio y compasivo. Durante los años que pasé allí, no solo encontré la paz, sino también el propósito. Me di cuenta de que mis experiencias, aunque dolorosas, no me definían. Lo que me definía era la capacidad de aprender, de cambiar, de crecer. Hoy, con una vida más tranquila y llena de gratitud, miro hacia atrás con una profunda sensación de agradecimiento. No me arrepiento de los caminos difíciles que tomé, porque sin ellos no habría encontrado mi verdadera paz. Cada paso me llevó a un lugar donde ahora puedo vivir con propósito, con paz y con la certeza de que la vida siempre ofrece segundas oportunidades. Solo tenemos que estar dispuestos a tomar el primero de los muchos pasos hacia el cambio.